Ok, vamos a comenzar, doctores. ¿Sale? El día de hoy vamos a ver su tema práctica de tromboembolia pulmonar. Conforme vaya pasando la presentación, pues ya voy a ir viendo lo de la asistencia. Ok. Bueno, vamos a empezar. Como definición, vamos a tener que la tromboembolia pulmonar es una complicación cardiovascular, por no ser una de las cuartas patologías cardiovasculares más comunes, ¿vale? Esto ocurre cuando un trombo venoso ocluye las arterias pulmonares. Vamos a tener trombosis venosa profunda y tromboembolia pulmonar. Claro, normalmente aproximadamente el 60% de las trombosis venosas profundas van a terminar en tromboembolia pulmonar. ¿Vale? ¿Cómo definimos trombosis venosa profunda? Bueno, es un proceso inflamatorio que provoca la formación de un coágulo o trombo en el sistema venoso profundo. Vamos a tener una tríada muy importante que se la tienen que aprender, que es la tríada de Virchow. ¿Esto qué nos va a dar? Nos va a dar la etiología. 1. Lesión endotelial. 2. Éstasis sanguínea. Y 3. Hipercoagulabilidad. En la etiología de cada uno vamos a tener que en la éstasis sanguínea puede ser causada por pacientes posoperados, normalmente cuando son fracturas de caderas o de huesos grandes. Parálisis o viajes prolongados mayor a 8 horas, ¿vale? En la lesión endotelial vamos a tener como principal factor el tabaquismo. Claro, el tabaquismo no nos ayuda a desarrollar tromboembolia pulmonar, pero sin embargo sí puede ser un factor predisponente para tenerlo. Procedimientos quirúrgicos invasivos, cirugías mayores, intervenciones como cateterismos, ¿vale? Infiltraciones de vena cava, etcétera. Y catéteres venosos o catéteres centrales. Y en la hipercoagulabilidad vamos a tener cáncer como número 1, embarazo, uso de métodos anticonceptivos. Cuando estamos hablando de embarazo, estamos hablando de posparto, que es donde normalmente se da. Las trombofilias, un síndrome nefrótico, un síndrome antifosfolípidos o lupus, o incluso el uso de medicamentos como la heparina. Vamos a tener en su fisiopatología algo muy importante que tenemos en nuestro endotelio, factores antitrombóticos que se activan con la cascada de la coagulación. Estos van a estar medidos por proteínas C y antitrombinas, ¿vale? Vamos a tener también que los trombos están compuestos de células rojas y fibrinas. Y cuando el trombo ocluye cierta arteria, va a causar lo que es una hipopsia. Entonces va a haber un flujo normal, flujo lento, por lo cual nos va a traducir en la patología plenamente dicha. Una vez que el trombo se arroja a la arteria pulmonar, puede provocar compromiso. Lo vuelvo a repetir. Normalmente el 60% suelen venir de las trombosis venosas profundas, que viaja el... Recuerden que el trombo es la placa de fibrina en un lugar específico. Y el émbolo es ese mismo trombo, pero que va viajando a otros lugares. Bueno, vamos a tener que, en la fisiopatología como tal, va a haber un aumento brusco de la poscarga del ventrículo derecho. Esto que nos va a traducir a un aumento de la presión pulmonar y una dilatación del ventrículo izquierdo. Hay una pequeña corrección del ventrículo izquierdo
¿Esto por qué? Porque como hay una baja contracción cardíaca y una perfusión, la presión sistémica disminuye, entonces el espacio muerto pulmonar va aumentando, lo que nos va a traducir a una hipoperfusión coronaria, a una insuficiencia ventricular, ¿vale? A una demanda de oxígeno, una mayor demanda de oxígeno, e incluso nos puede causar una isquemia por ese taponamiento. Entonces, si se obstruye ese émbolo, nos puede causar la muerte. En su epidemiología vamos a tener en cuenta que es el tercer síndrome cardiovascular agudo más frecuente después del infarto y el evento vascular cerebral, ¿vale? En una incidencia de la trombosis venosa profunda vamos a tener que 50 de cada 160 habitantes por cada 100,000 al año va a ocurrir, y en caso de la tromboembolia pulmonar es un poquito menos, es de 40 a 115 habitantes por cada 100,000 al año. Normalmente el 20% de los pacientes diagnosticados con tromboembolia pulmonar mueren a los 90 días posteriores al no ser tratado, y el riesgo de recurrencia al padecer esta enfermedad es del 22% a los 5 años. Eso es muy importante tener en cuenta porque si ya tuvo un episodio de tromboembolia pulmonar, puede tener una recurrencia posterior de un 22% dentro de los 5 años, se incrementa. Entonces siempre al momento de hacer nuestra anamnesis y nuestra historia clínica debemos de preguntar los antecedentes si ha tenido algún problema parecido a ya sea sin insuficiencia venosa, ya sea la misma patología propiamente dicha de tromboembolia anteriormente, etcétera. ¿Vale? Vamos a tener igual factores de riesgos. Aquí una nomenclatura que es trombosis en inglés. La T de trauma, viajes, tromofilias, la H de hipercoagulación y terapia hormonal reconstitutiva, ¿vale? En la R, las drogas que se usan principalmente vía intravenosa, como es la heroína o el coco, del que le dicen por ahí. La O de edad mayor, aproximadamente mayor a 65 años. La M de malignidad, sea cáncer. La B de control de píldoras o parches, en este caso los métodos anticonceptivos orales, lo vuelvo a repetir, son una causa para que causen trombos. Por eso siempre hay que preguntar en los antecedentes ginecobstétricos si está con algún método de planificación familiar. La O de obesidad, que recordemos que la mayoría de las enfermedades vienen a eso, o que son 6 semanas después del posparto. Ese de cirugías mayores, esto va más en cuando son fracturas de caderas, fractura de fémur, de huesos largos, huesos grandes, huesos que tienen gran cantidad de médula ósea, y de inmovilizaciones, recordemos que aparte de las úlceras por presión, también puede causar trombos, por eso hay que estar cambiando los pacientes cambiándolos de posición a los pacientes que están acostados mucho tiempo en la cama. Por eso son medidas preventivas intrahospitalarias, ¿vale? Entonces es muy importante que movamos a nuestros pacientes de preferencia cada 4 horas. Y de iatrogenias y alguna enfermedad concomitante. En la clínica vamos a tener que la disnea va a ser en un 73%, ¿vale? Va a ser el primer síntoma, no signo, síntoma, porque luego se me confunden en los quizzes. El dolor prolítico va a estar como segundo lugar en un 66% de las personas, puede incluso haber síncope o hemoptisis, por eso hay que hacer diagnóstico diferencial de cada una de ellas. ¿Vale? Sí puede haber inestabilidad en hemodinámica normalmente, o datos de disfunción ventricular derecha, ¿vale? Como reducción de la fracción de eyección del ventrículo derecho, que esto nos traduce a una mayor proyección del ventrículo izquierdo. 40% de los pacientes no tienen un factor predisponente, y sin embargo, la mayoría de esto, bueno, 1 de cada 3 pacientes va a tener una saturación normal. Lo que sí vamos a tener en cuenta es un signo de Hoffman's positivo, muy importante al hacer la exploración física. ¿Por qué? Porque esto nos va a dar indicación
de una hinchazón de una pierna, dolor y eritema en la zona de la pantorrilla o incluso en la cara posterior de la rodilla. ¿Cómo se hace este signo? Le vamos a pedir a nuestro paciente que se acueste, que por favor, obviamente ya explicándole cada uno de los pasos que estamos haciendo y pidiendo el consentimiento informado, en el cual donde vamos a flexionar nuestra extremidad, sea izquierda y luego la derecha, y se va a flexionar a tal punto de que nuestra mano dominante va a tocar por debajo de la pantorrilla, en la cara posterior de la rodilla, y vamos a apretar. Entonces, al momento de nosotros apretar, tiene que sentir muchísimo dolor y tiene que haber un cambio de coloración, ¿vale? Una vez que sea positivo, regresamos a nuestra posición normal, la pierna. Y ese es un signo de Homans positivo. Bueno, vamos a tener la regla de Perk, muy importante. ¿Por qué? Porque nos ayuda a descartar la probabilidad de tromboembolia pulmonar. Vamos a tener una escala, cada uno va a valer un punto, ¿vale? Si es menor a 1%, sí va a haber probabilidad de T, pero si es mayor a 1, no se puede aún descartar T. Recuerden que en cada uno de ellos nos equivale un punto. Edad a 50 años, un punto. Frecuencia cardíaca mayor a 100, otro punto. Que haya una desaturación, otro punto. Que haya vómito con sangre, otro punto. Que si es mujer en este caso, o sea un ella que se está transformando a mujer y tenga terapia estrogénica, es otro punto. También que tengamos antecedentes de esta misma patología es otro punto. Cirugías o traumatismos recientes, hay que tener en cuenta que esto debe de ser menor a 4 semanas. Sería otro punto. Y un edema unilateral de miembro inferior. Sería otro punto. En caso de tener un edema bilateral, serían 2 puntos, porque pues, son 2 piernas. Luego también tenemos la escala de Wells. Esta es diferente. Esta nos estima la probabilidad clínica de la tromboembolia pulmonar. Uno nos ayuda a descartar la probabilidad, o sea, de que si sí o si no tenemos la enfermedad. Y otra nos ayuda a estimar la probabilidad clínica de la tromboembolia pulmonar. Son dos cosas muy diferentes. Estos también van a tener como puntajes, ¿vale? Ahorita se los voy a ir diciendo cada uno. Ay, no sé si se puede escribir aquí en la computadora. Bueno, no. Vamos a tener número 1 que los datos clínicos de trombosis venosa profunda van a ser 3 puntos, ¿sale? De una trombosis, una tromboembolia pulmonar, que es el diagnóstico más probable, va a ser un punto. Lo mismo, una frecuencia cardíaca mayor a 100 ya no va a valer un punto, ahora va a valer 1.5 puntos. Una inmovilización por lo menos de 3 días o cirugía mayor en las últimas 4 semanas va a valer 1.5. Enfermedades previas, trombofílicas, va a valer igual 1.5. Hemoptisis y antecedentes de cáncer van a valer un punto. Y aquí se va a decidir si se necesita dímero D o si necesitamos algún estudio de imagen. Claro, siempre tenemos que valorar la situación, porque si nuestro paciente está estable, podemos pedir estudios de laboratorios como dímero D, pero normalmente estos pacientes vienen inestables y sí tenemos que, aparte de pedir el dímero D, irnos directamente a lo que es el estudio de imagen, que ahorita más adelante les voy a estar hablando. Luego tenemos la escala de Ginebra, ¿vale? Esta también tiene puntuaciones. Esta suele ser un poquito más objetiva que la de Wells. Lo mismo, tiene un poquito más de variables, pero vamos a iniciar con la edad de 65 años, que lo vuelvo a repetir, es un punto. Un padecimiento trombofílico previo es 3 puntos. Una cirugía reciente o fractura de alguna extremidad, sea extremidad inferior, sea una extremidad grande de huesos largos, nos va a dar 2 puntos. El cáncer nos va a dar 2 puntos en esta escala,
El dolor unilateral en miembro pélvico nos va a dar 3 puntos, la hemoptisis nos va a dar 2 puntos, la frecuencia cardíaca dentro de un rango de 75 a 94 nos va a dar 3 puntos. Ojo, hay que hacer un apartado muy importante porque si es una frecuencia cardíaca mayor a 100 en la escala de Ginebra, ya no va a valer 3 puntos, va a valer 5 puntos. Esto para que lo tengan en cuenta. Y el signo de Homans o edema unilateral, vamos a tener que es 4 puntos. Bueno, si es el signo de Hoffman, son 4 puntos. Si es el edema, solamente son 3 puntos. Vamos a tener como abordaje que debemos sacar un electrocardiograma para buscar datos de disfunción ventricular derecha, que más adelante se los voy a explicar. El dímero D, que tiene un alto valor predictivo negativo, es el primer estudio de baja sospecha en tromboembolia pulmonar, una ecocardiografía o un angiotac, que en la ecocardiografía es útil en screening y detección de placas, y en el angiotac es el estudio de imagen de elección. El gold estándar, señoras y señores, es la angiografía pulmonar. Esta está reservada para el diagnóstico, entonces apréndeselo bien, cuál es el gold standard de la tromboembolia pulmonar. Bueno, el angiografía pulmonar. Y la gamografía, perfunción o ventilación, que esta nada más nos muestran zonas pulmonares afectadas, pero esto ya es más complejo. Bueno, vamos a tener que en el electrocardiograma, principalmente la normalidad más frecuente que se va a encontrar va a ser la taquicardia sinusal. Recordemos que por arriba de los 100 siempre vamos a encontrar normalmente. También vamos a encontrar un patrón de Street en el ventrículo derecho con una inversión de la onda T en lo que son nuestras divisiones B1 y B4, 2, 3 y en ABF en un 34%. Un patrón muy especial que se va a encontrar es un patrón en S1, Q3, T3, 20%, en donde nuestra S del D1 va a estar profunda, nuestra Q va a estar presente y la Q de la derivación 3 va a estar presente y la T va a estar invertida de la derivación 3, ¿vale? También vamos a tener un bloqueo de rama derecha completo e incompleto en un 18%. Y una desviación de extraconversa en 16 y una P pulmonar en D2. Como podemos observar, bueno, primero número 1, si se dan cuenta, tienen una taquicardia sinusal. Si ven DRR, son 170, más o menos tiene como 120 latidos por minuto. Vamos a tener un patrón en la S1, donde va a estar profunda, en la Q3 va a estar presente y en la T3 también va a estar presente en su lado izquierdo, en los circulitos azules. Aquí vamos a tener un bloqueo de rama derecha, como se ve en B2, B2, B1, B2, B1. Ok, vamos a tener que pedir estudios, primero esta vamos a valorar si está por debajo del punto de corte del laboratorio o vamos a ajustarle la edad, porque no es lo mismo en un paciente de 20 años que en un paciente de 60. O que sea 1000 nanogramos sobre mililitro. Es un alto valor predictivo. Ahora, ¿qué es el dímero D? Es un fragmento proteico. Es un fragmento proteico que proviene de la degradación de la fibrina estabilizada. ¿Sale? Vamos a tener la cascada de coagulación que se activa por medio de un daño endotelial, una infección, alguna inflamación, y esto nos va a activar la cascada que nos va a liberar trombina y fibrinógeno, y a su vez va a formar las placas de fibrinógeno y el plasminógeno se va a pegar, lo que nos va a hacer que el tromboxano A
se libere, y bueno, aquí nos va todo eso que se libera de la plasmina, el previnógeno, el tromboxano, es el dímero D, ¿sale? Es como si se deshiciera el trombito, es el dímero D, que en el cual tenemos que pedir ese estudio de laboratorio. Ahora, ¿cuál es el valor normal del dímero D? ¿Alguien sabe? Menos de 500 nanogramos sobre decilitro. Exactamente, menos de 500. Entonces, si nosotros tenemos por arriba de 500, significa que está positivo. Muy bien, doctor. Luego vamos a tener la ecocardiografía. Sale los hallazgos más importantes en el ecocardiograma va a ser la dilatación y disfunción del ventrículo derecho. ¿Vale? Un signo de McNoll, un aplanamiento del septum intraventricular, que es el signo D, una regurgitación tricuspidia con elevación de las presiones pulmonares, un trombo intracavitario en caso de que se pueda observar ahí, o un crecimiento de la arteria. Ahora, ¿alguien sabe cuál es el signo de McNoll? ¿McConnell? ¿Alguien sabe? No lo sé. ¿No? ¿Nadie? ¿Alguien? ¿Alguien que tenga una idea? Bueno, el signo de McConnell es una asinesia de la pared del ventrículo derecho, pero bueno, digamos que preserva su contractibilidad. Ese es el signo de McNoll, es el que aparece ahí en la flechita. Luego también vamos a tener en la radiografía de tórax son varios signos muy importantes, pero los dos más característicos son el signo de Westermarck y la joroba de Hampton. También tenemos un signo que se llama signo de Parra, ¿vale? ¿Dónde pueden ustedes observar ahí el signo de Westermarck? Bueno, bueno, por ahí está mi flecha. El signo de Westermarck es una claridad o falta de vasos sanguíneos en un área focal del pulmón. Si se dan cuenta, aquí se ve radio opaco y aquí se ve radio lúcido, ¿vale? Nuestro signo de Westermarck nos va a marcar esto. Una opacidad en el parénquima causada por una oligoemia y agrandamiento iliar. ¿Sale? Esto provocado porque ahí se hospeda el émbolo en la arteria pulmonar y esto lo podemos ver en pacientes de tromboembolia pulmonar sin infarto. En una joroba de Hampton es un poquito más diferente. ¿Por qué? Porque esta tiene una forma de cuña. Ahí se ve más o menos así, como una cuña. Este se caracteriza en una base pleural y un vértice que apunta al centro del pulmón, como si fuera un triángulo apuntando al centro del pulmón. Esto es causado por un infarto pulmonar, ¿vale? ¿Sí lo pueden observar, la joroba de Hampton? Un triangulito acostado. Bueno, también tenemos otro signo que se llama signo de Parra, ¿sale? Aquí no está como tal puesto, pero el signo de Parra nos traduce a un aumento del tamaño de la arteria pulmonar descendente derecha. Imaginemos que aquí, bueno, aquí, en esta imagen, en la de Westermarck, aquí se va a ver como una prominencia blanca, ¿sale? Si fuera un círculo, como tal, blanco. Ese es el signo de Paya. Y normalmente cuando también tenemos una tromboembolia pulmonar, también vamos a tener una elevación del hemidiafragma, que también es una alteración frecuente. O sea, en lugar de que esta línea esté aquí, que es el diafragma, el hemi, no todo, hemidiafragma, lo vamos a tener un poquito más arriba, más o menos por la décima costilla. Luego vamos a tener en el tomografía de tórax. Esta no es de manera rutinaria, es lo que más se tiene en los hospitales, pero sí puede ayudarnos a evidenciar una tromboembolia pulmonar o infartos pulmonares de manera incidental.
como se puede ver en la imagen de la derecha. Si se dan cuenta, aquí tenemos nuestra arteria pulmonar del lado izquierdo, donde se ve claramente, y del lado derecho tenemos una oclusión. No sé si se llega a ver, en que hay una pérdida de la continuidad. Ahí. Y del otro lado lo mismo. Esta zona zona del lóbulo del pulmón que está blanca está infartada. Entonces ahí claramente se puede ver. Luego tenemos la angiotac, que es el estudio de elección en pacientes hemodinámicamente estables para ver el retorno. Y esta nos va a detectar defectos de llenado intraluminal. Aquí se pueden evidenciar los émbolos. Pueden ser segmentarios, lobulares o en silla de montar. Como se puede ver en la imagen de la derecha al fondo, tenemos una imagen de silla de montar, en el cual nos está detectando un émbolo en lo que es el pulmón izquierdo. Luego la angiografía pulmonar, que lo vuelvo a repetir y que va a ser pregunta, que es el gold estándar para el diagnóstico, ¿sale? Nos vamos a reservar para pacientes con angiotac inconclusa o que se planea un abordaje endovascular o un cateterismo, ¿vale? También tenemos la gammagrafía, pero bueno, esta es tiene menor radiación y es cuando hay contraindicaciones para la angiotac. Estudios complementarios, troponinas, para ver si hay un valor predictivo negativo alto en la tromboembolia pulmonar aguda. Eso también porque su concentración elevada se asocia a un peor pronóstico y también se asocia a lesiones cardíacas. La BNP y la NT-proBNP son marcadores de disfunción ventricular derecha, en el cual si están afectados vamos a ver una fracción de eyección bastante alta. El lactato, bueno, eso ya lo vemos plenamente en la gasometría, que recordemos que el lactato cuando es mayor a 2 predice complicaciones, o sea, estamos usando metabolismo anaerobio. Y la creatinina, esto aumenta el riesgo de mortalidad por cualquier causa a los 30 días. Entonces, ¿qué se tiene que pedir? Enzimas cardíacas o bueno, troponinas, una gasometría y una química sanguínea para ver nuestra función renal. Bueno, vamos a tener el algoritmo para una sospecha de la tromboembolia pulmonar. Pedimos el dímero D, combinamos con los signos, bueno, ya saben, hacen su historia clínica, todo lo que tengan que hacer, y ya cuando lleguen al apartado del diagnóstico, pedimos nuestro dímero D, hacemos nuestra escala de Wells, vemos signos y clínicos de tromboembolia pulmonar, sacamos puntaje, lo relacionamos, y vamos a tener que 0 criterios de Years, más dímero D menor a 1000 o mayor a 500, va a ser una TEP excluida. También tenemos otro criterio que si es mayor a 1000, vamos a pedir una angiotac. Todo esto nos vamos a basar en el dímero D, ¿vale? Dependiendo si está positivo o negativo, es nosotros lo que vamos a pedir. Claro que si tenemos criterios de Years, que ya se los había mencionado desde el principio, más el dímero D negativo, nos excluimos de una tromboembolia pulmonar, pero si tenemos un criterio o más del de Years, más el dímero D positivo, pedimos angiotac de tórax, ¿vale? Solamente si tenemos el dímero D elevado, tengamos o no tengamos criterio, debemos de pedir la angiotac. Y sí, yo sé que la bibliografía menciona que es mayor a 500, pero realmente, doctores, hay que hacer diagnósticos diferenciales siempre. Tengamos o no tengamos criterios, tenemos que hacer diagnósticos diferenciales junto con la clínica. Sale, vamos a hacer la estratificación de riesgo. Tenemos riesgo bajo, intermedio y alto. Espérame tantito, doctores. Espérame tantito.
Vamos a tener entonces la estratificación de riesgo, riesgo bajo cuando están hemodinámicamente estables o hay una presión arterial sistólica menor a 90 o si tenemos una presión arterial media menor a 65, entonces significa que estamos bien. Y tampoco hay datos de disfunción del ventrículo derecho, pero tengamos una puntuación de PESI de 0. Cuando tenemos un riesgo intermedio sin estabilidad hemodinámica, pero sí hay datos de disfunción del ventrículo derecho. Se hace por marcadores cardíacos, se hace por angiotac, por ecocardiograma, por gammagrafía. Y de riesgo alto ya es cuando hay una inestabilidad hemodinámica con una presión arterial sistólica mayor a 90 o cuando es baja, menor a 40 por al menos 15 minutos o tengamos una presión arterial media por debajo de los 65 o tengamos una frecuencia cardíaca menor a 40 o paro cardíaco o que esté en choque o que esté, etcétera, 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 etcétera. Vamos a tener la escala de PESI. Esta nos va a estratificar la gravedad y predice la mortalidad a los 30 días en pacientes con tromboembolia pulmonar. Son menos parámetros que el original, porque la otra es la PESI. Vamos a tener que la historia de cáncer, los antecedentes de cardiopatía, la edad mayor a 80 años, la desaturación de oxígeno por debajo de 90, y se los vuelvo a repetir, cuando un paciente ya tiene alguna comorbilidad, se hace un enfisema, un EPOC, una comorbilidad crónica ya establecida, recuerden que nuestra saturación de oxígeno va a cambiar, va a ser de 88 a 92. En una persona sin alguna comorbilidad probablemente dicha del pulmón, nuestra oxigenación va a ser por 92. Entonces, ya en una persona con patología debe de ser mínimo la saturación por debajo del 88%. Claro, con signos y síntomas de dificultad respiratoria, una presión sistólica por debajo de 100 o una taquicardia por arriba de 110. ¿Vale? Mayor un punto significa que tiene riesgo de muerte de a los 30 días, morir hasta mayor en un 10%. Bueno, vamos a tener de los anticoagulantes. Realmente cuando nuestro paciente no tiene alguna inestabilidad hemodinámica, nuestro tratamiento va a ser bajo, de riesgo bajo, ¿vale? Un tratamiento oral, puede ser ambulatorio dependiendo de cómo valoremos. Se prefieren los antagonistas de la vitamina K, esto porque por el menor riesgo de sangrado, excepto en el síndrome antifosfolípido. Ahí sí, si le dan eso se va a desangrar. ¿Con qué iniciamos? Con apixaban, rivaroxaban, dependiendo de lo que tengamos en nuestro centro de salud, hospital, consulta, etcétera. Debe de administrarse 10 miligramos por 7 días o en el caso de rivaroxaban 15 miligramos por 21 días. ¿Sale? Cuando tenemos tratamientos de 3 a 6 meses, vamos a hacerlo 5 miligramos cada día y en el rivaroxaban lo vamos a aumentar a 20 miligramos cada día. Ok, y luego también tenemos heparina de bajo peso molecular que se va a administrar vía subcutánea por lo menos 5 días. Esto también vamos a tener el dabigatran de 150 miligramos por día o el edoxaban. Todos estos son antagonistas de la vitamina K, excepto la heparina. Y cuando tenemos no tenemos como tal una fecha sobre el tratamiento, vamos a tener que dar el tratamiento, en este caso Pixaban, vía oral 5 miligramos por día hasta reducir 2.5 miligramos. Y lo mismo, nuestro rivaroxaban se aumenta de 20 miligramos por día hasta reducir 10 miligramos.
Ahora, tenemos STIA criteria que hay que seleccionar los pacientes con tromboembolia pulmonar para el tratamiento ambulatorio, ¿sale? No todos los pacientes. Si no cumple con ninguno de estos criterios, se puede tratar en casa con tratamiento ambulatorio. Ahora, se preguntan, ¿está hemodinámicamente estable? Sí, no. ¿Se necesita trombolisis o embolectomía? Sí, no. ¿Sangrado activo o alto riesgo de sangrado? Sí, no. ¿Necesita estar bajo oxigenoterapia para mantener su oxígeno por arriba del 90 en 24 horas? Sí, no. ¿Tiene una tromboembolia pulmonar diagnosticada durante el tratamiento anticoagulante? Sí, no. ¿Motivo médico social para hospitalizar por 24 horas a menos que esté inestable? Sí, no. ¿Depuración de creatinina menor a 30 mililitros sobre minuto? Sí, no. ¿Falla hepática severa? ¿Esto por qué? Porque no, la mayoría de los medicamentos anticoagulantes se metabolizan ahí. Si no, embarazo, sí o no, y dentro del embarazo, si ya se embaraza, si está posparto, sí, no, y cuántos días. Y incluso ahí que si después del embarazo le recetaron terapia hormonal, sí, no, o si tenemos antecedentes de trombocitopenia inducida por heparina. Vale, para el tratamiento del riesgo intermedio vamos a tener anticoagulantes igual directos de primera línea, apixaban, rivaroxaban, en estos casos que son los más comunes. Ya recordemos que de apixaban son 5 miligramos en este tratamiento de riesgo intermedio y de rivaroxaban son 20 miligramos. Se tienen que aprender las posologías porque se las voy a preguntar. Y en la terapia de reperfusión vamos a tener que, en caso de que tenga en este tratamiento de riesgo intermedio inestabilidad hemodinámica, podemos tratarlo con ateplasa, teneteplasa, ¿vale? Esto también si no mejoran con los anticoagulantes de primera línea. Una trombolisis directa en un paciente de riesgo intermedio o una embolectomía quirúrgica solo están reservados para pacientes que tienen disfunción del ventrículo derecho y elevación de los marcadores cardíacos. ¿Cuáles marcadores cardíacos? El BNP o las troponinas. Esto es porque tienen un alto riesgo de sangrar. Hay que tener consideraciones especiales. Número uno, para la heparina de bajo peso molecular. Recuerden que si lo vimos al principio, en la etiología, aparecía en hipercoagulabilidad que las tromboembolias pulmonares o los trombos venosos en la escala de Virchow de hipercoagulabilidad aparecía heparina. Bueno, por eso hay que tener mucho cuidado con este tipo de medicamentos porque si no sabemos calcular dosis, no sabemos dónde, cuándo ponerlo, en qué riesgo, si bajo, medio o alto, nos podemos hacer no podemos hacer que ese émbolo salga más grande, sino podemos causar todavía más trombos y que esos trombos viajen a émbolo y de émbolos se vayan a lo que es el pulmón. Por eso hay que tener mucho cuidado con la heparina. ¿En qué? ¿En qué pacientes podemos usar? En pacientes embarazadas, ¿vale? Recordemos que algunos antagonistas de la vitamina K no se pueden dar en el embarazo. Por eso es que siempre hay que valorar en estas pacientes. Y normalmente en pacientes embarazadas, aparte de valorar esto, también tenemos que ver si no tiene alguna enfermedad trombótica venosa profunda en las extremidades inferiores. Esto claramente haciéndole una historia clínica y una anamnesis detallada junto con la exploración física. En los síndromes antifosfolípidos y cáncer, ¿sale? Es una situación por tiempo indefinido, porque se los había dicho, en las consideraciones de bajo riesgo no podemos usar anticoagulantes orales en síndromes de antifosfolípidos. Y en enfermedad renal crónica, pero para esto tenemos que checar la depuración de creatinina con la escala de Kraft-Gagold que tenga menor a 30 mililitros sobre minuto. Ahora, para el tratamiento para el riesgo alto, vamos a tener que, en primera debe de ir el paciente hemodinámicamente inestable, ¿sale? Ya, para que nosotros lo cataloguemos como un riesgo alto. Vamos a tener una terapia de reperfusión inmediata como primera línea.
una trombolisis sistémica. Lo vuelvo a repetir, alteplase o tenecteplase. Debemos tener mucho cuidado con estos medicamentos por el costo que tiene cada uno. Recordemos que, bueno, ustedes van a ir directo al hospital, pero en los hospitales siempre tienen alteplasa y tenecteplasa, los tienen bajo custodia, los tienen guardados porque pues el medicamentito sale de 150,000 a 300,000 aproximadamente. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en cómo lo administramos y verificar la fecha de caducidad y todo lo que conlleva. Para el alteplase son 100 miligramos en infusión para 2 horas y en tenecteplase son de 30 a 50 miligramos calculando el peso en bolo, ¿vale? Para que tengan un, un aproximado, la alteplase más o menos es 0.9 miligramos sobre kilo por persona. Entonces ahí más o menos le hacen un cálculo a una persona que pese 80, 90, 100. Y para la tenecteplase es diferente su posología. Este va a ser aproximadamente de... Esto lo vamos a calcular ya más con el peso y con las edades. Pero pues es aproximadamente entre un punto 8 más o menos. No, punto 4 más o menos. Sí hay contraindicaciones para realizar la trombolisis sistémica. Esta se realiza con catéter, puede ser una trombolisis directa con catéter o una trombectomía mecánica o una embolectomía quirúrgica, pero eso ya es más del cirujano vascular. Nosotros sabemos que si tenemos, como médicos generales, debemos de saber que si nuestro paciente está hemodinámicamente inestable, llega con una sospecha de tromboembolia pulmonar, hacemos la secuencia de JIRS, que pedimos nuestro dímero, nuestras pruebas, etcétera, y ya después tenemos que hacer la interconsulta con cirugía vascular para pues ver qué tratamiento les va a hacer. Siempre en ese tipo de pacientes hay que iniciar anticoagulación inmediata. En caso de que no responda a la anticoagulación oral, pues podemos usar heparina de bajo peso molecular y tratamiento de soporte con vasopresores, como por ejemplo la vasopresina o ventilación mecánica. ¿Sale? Esto si es un paciente que está hemodinámicamente inestable, la ventilación mecánica nos va a usar para cuando esté el paciente en paro. Duración de la anticoagulación, ¿vale? Por lo menos debe de ser de 3 meses, dependiendo del tipo de té, como puede ser un té profundo, un té superficial. Provocada, tenemos que va a ser quirúrgico con anestesia de más de 30 minutos, confinamiento en cama por más de 3 días, trauma mayor, fractura de pelvis, fracturas de huesos largos, ¿vale? Riesgo de recurrencia bajo se puede suspender a los 3 meses. Ahora, vamos a tener que checar si tiene datos de disfunción del ventrículo derecho. Tenemos que hacer mínimo el tratamiento por 6 meses o que después de los 3 meses persistan los síntomas. En este caso, si nosotros tenemos cáncer, pues no debemos de suspenderlo ni síndrome antifosfolípidos. Eso que siempre les quede claro. Ahora, en no provocada vamos a tener los estrógenos, la terapia hormonal reconstitutiva, el embarazo o una cirugía menor, ¿sale? Se hace apendicectomía, colecistectomía, etcétera. Cualquier cirugía de abdomen por tiempo indefinido. Tenemos otra escala de HER2, que esta se determina si una mujer especialmente con tromboembolia pulmonar o trombosis venosa profunda no provocada puede suspender su anticoagulación tras 6 meses, ¿sale? Esto en una mujer sana. Ahora, ¿qué podemos saber si tiene signos postrombóticos? Signos postrombóticos como cuáles, se los van a preguntar. Hiperpigmentación de la piel, edema o enrojecimiento en cualquier pierna. Que el dímero D esté por 250 microgramos sobre litro, que el índice de masa corporal sea mayor a 30 o que la edad
sea mayor a 65. Si cualquiera de estos es menor a 2 puntos, es de bajo riesgo y se puede suspender. Lo mismo repito, los signos prostrombóticos valen 1, el dímero D vale 1, el IMC vale 1 y la edad vale 1. Para la prevención y seguimiento vamos a tener en cuenta que, y es muy importante para la prevención, principalmente en pacientes hospitalizados, debemos de tener en cuenta que hay que hacerle inmovilización de posición en la cama, sea lateral izquierdo, lateral derecha, pronosupin, etcétera, etcétera, etcétera. También es importante que todo paciente que sí pueda caminar, pues que camine para que no se produzcan trombos. El estar inmovilizado por más de 4 horas aumenta el riesgo de un trombo. Entonces, bueno. Consideraciones especiales, hay algo que se llama filtro de vena cava inferior. Esto si la anticoagulación falla, sea la oral o sea la sistémica, cualquiera de las dos. ¿Sale? Si hay contraindicación o existe trombosis venosa profunda, proximal aguda, podemos hacer el filtro de la vena cava inferior. Siempre tenemos que individualizar al paciente. En este caso también hay que determinar y buscar la manera intencional la presencia de algún síndrome antifosfolípido o cáncer en pacientes que no tienen alguna etiología clara. O sea, que no tiene fracturas, no tiene tratamiento de terapia hormonal sustitutiva, etcétera. Ahora, en resumen, vamos a tener que la sospecha de la tromboembolia pulmonar, vamos a evaluar con la puntuación de PERC, hay que estimar la probabilidad con la escala de Wells o Ginebra. Recuerden siempre empezar con la puntuación de PERC, porque es la que nos va a decir si sí es Juana o si sí es Chana. Y la otra es la probabilidad clínica, la de Wells o la de Ginebra. Una vez teniendo estas dos escalas ya bien aprendidas, ya bien evaluadas, ahora sí nos vamos a ir. Si es un PERC negativo, pero si tenemos sospecha clínica baja, pues le excluimos. En caso de que tengamos un PERC positivo, sea la edad, la taquicardia, los eventos antecedentes, el cáncer, se los tienen que aprender las tablas, ¿eh? Entonces, sí. Que tenga algún elemento positivo y más la sospecha clínica moderada, sea disnea, sea hemoptisis, el signo de Homans, toda la clínica, sí tenemos un Wells o criterios Jaeger negativos, debemos usar el corte del dímero D, ahí. Entonces, ya tenemos nuestro Wells, ya tenemos nuestro Ginebra y ya tenemos nuestra clínica, sacamos nuestro dímero D en caso de un paciente que esté estable y vemos y lo clasificamos. Si tiene mayor a 500, vemos si es de riesgo moderado, o si tiene mayor a 1000, ¿vale? En caso de que tengamos una probabilidad alta y tengamos una escala de Wells mayor a 6 puntos, que recordemos que cada una de las escalas de Wells tiene puntajes diferentes, igual en la escala de Ginebra tiene puntajes diferentes, debemos de pedir angiotac de tórax o angiografía pulmonar, que es el gold standard, si es que lo tenemos a la mano. Para un diagnóstico de tromboembolia pulmonar aguda, hay que determinar nuestra PESI, nuestra escala de PESI, para ver el riesgo de mortalidad intrahospitalaria, más criterios de definición, ¿vale? Como ya se los había mencionado anteriormente. Riesgo bajo de mortalidad hospitalaria, vamos a tener nada más tratamiento ambulatorio con anticoagulantes orales, sea que son los inhibidores antagonistas de la vitamina K, sea Pixaban, Rivaroxaban, Traxaban, Dioxaban, etcétera, 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 etcétera. Del riesgo intermedio, si tenemos en la escala de PESI una escala mayor a un punto y tenemos una presión arterial sistólica mayor a 90 o tenemos una presión arterial media mayor a 65, tenemos que valorar si tenemos datos de disfunción ventricular derecha. Esto independiente por imagen, más la presencia de marcadores cardíacos, lo vuelvo a repetir, la BNP o las troponinas. Y bueno, si tenemos un riesgo entre intermedio bajo, hay que hospitalizar,
Recuerden hacer lo mismo de siempre, oxigenoterapia, fluidoterapia, ¿vale? Y si tenemos un riesgo intermedio alto, hay que tener terapia con heparina. Recuerden individualizar a cada paciente porque la heparina tenemos consideraciones especiales en pacientes con síndromes antifosfolípidos y se puede usar en pacientes con cáncer y en embarazadas, ¿vale? Y anticoagulantes orales en las 72 horas posteriores, siempre y cuando revalidemos. Y cuando ya hay una instabilidad hemodinámica, va a derecha la flecha a la unidad de terapia intensiva a realizar trombolisis sistémicos con ateplasa, tenecteplasa o embolectomía quirúrgica en caso de que haya fallado ese mismo tratamiento con tenecteplasa. Recordemos nada más un poquito de las escalas de la tromboembolia pulmonar. La PERC, que es la primera, nos ayuda a descartar si sí es Chana o es Juana. O sea, nos ayuda a descartar si sí es tromboembolia pulmonar o no es tromboembolia pulmonar. Recuerden que ya con mayor un punto ya no se descarta la enfermedad. Si tiene 0, pues no hay la enfermedad propiamente dicha. La otra, la de Wells y la de Ginebra, son para estadificar la probabilidad clínica, solamente que la de Ginebra es un poquito más objetiva porque tiene un poquito más de parámetros. Y la de Wells necesitas dímero D o directamente la angiotac para nosotros poder escalar. La PESI Score, esta nos va a ayudar a estratificar la gravedad y predecir la mortalidad intrahospitalaria. Esta escala de PESI Score solamente es intrahospitalaria. Y la escala de Gestia, esta nos va a ayudar a saber si podemos mandar a nuestro paciente con tratamiento anticoagulante oral ambulatorio o se me queda aquí en el hospital, que son las de las preguntitas. Y la HER2 nos va a decidir si se continúa la terapia anticoagulante o se suspende. Que recordemos que si cierto tiempo, si tiene cierta patología y ciertos signos, se va descartando y debemos de tener al menos 2 puntos negativos. ¿Dudas, preguntas, doctores? ¿Nos van a pasar la presentación? Ok, la presentación se las va a pasar ¿cómo se llama? Su encargado de grupo, Oscar. Oscar les va a pasar la presentación. Yo no, bueno, a mí me dijo que se las iba a pasar, entonces que si su jefe de grupo se puede comunicar, su jefe o jefa de grupo se pueda comunicar con Oscar para que le pueda pasar la presentación. Para la práctica, deben de aprenderse las escalas, doctores, aprenderse también la FIO2, que se los dije desde la última vez, porque en caso de que usen oxigenoterapia que la van a necesitar, van a hacer gasometrías, entonces se tienen que saber la FIO2, por favor, las escalas y la posología de los medicamentos, ¿sale? Sean anticoagulantes orales o sea una trombolisis sistémica, deben de saberse la posología. Su quiz está basado todo en la diapositiva, entonces estudien muy bien y de los artículos que les envió el doctor Oscar. ¿Tienen alguna duda o preguntas? Doc, ¿usted en qué horario va a estar? Yo, pues por ahí. En la mañana, voy a estar en la mañana. Ah, vale, gracias. Entonces, sí les voy a exigir al menos esas 5 cositas. Las escalas, el FIO2, por si necesitan usar oxigenoterapia, y también sacar una gasometría, y la posología, y cómo yo voy a estadificar a mi paciente de riesgo moderado bajo. Y bueno, ya saben todo lo demás de lo de los hallazgos ecocardiográficos, los hallazgos radiográficos, el angiotac, cuál es el gold standard, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y sí, su paciente los voy a hacer que caiga en paro, entonces también estudien si cae en paro. ¿Dudas, preguntas? Creo que no, Doc. Gracias. Todavía no se me saben, espérenme, déjame tomar una foto a la lista de asistentes. Bueno, a ustedes que están aquí, para que
porque no pasa listo. Entonces déjame tomar la captura de la pantalla. Ok. 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 Ujú. Prenden sus cámaras, por favor, para que les tome asistencia.